Podrían aprender a elaborar cuadros estadísticos sobre el consumo alimenticio de las familias, preparar un reportaje sobre las consecuencias de consumir comida chatarra en la salud, incluso indagar sobre los secretos de la cocina de las diferentes regiones del país y los saberes comunitarios que tienen sus abuelos, ayudándolos a desarrollar su identidad cultural. Por ahí están las palabras claras. Dice, en evidencia, es evidente que Micaela sabe lo que quiere conseguir con el proyecto de aprendizaje propuesto a sus estudiantes. ¿Qué punto específico de la planificación del proyecto evidencia el accionar de Micaela? A. Realización de actividades, tareas individuales o colectivas, preplanificación con los estudiantes, selección y definición de una situación o un problema del contexto y de planificación del proyecto por el docente. Acá nosotros estamos entrando a un tema de lo que antes hablábamos, del enfoque de competencias. Entonces, ¿cómo desarrollamos proyectos con el enfoque por competencias? Vamos a ayudarnos un poco aquí de algo que dice, ¿qué es un proyecto de aprendizaje? Seguramente hemos oído, dice, un proyecto es una actividad programada para un periodo de tiempo específico con puntos de inicio y fin, objetivos y alcances claramente definidos y en algunas ocasiones con un presupuesto asignado. Lo cita Lewis, ¿no?, y la Universidad Virtual. Ahora, un proyecto es un esfuerzo temporal que se desarrolla con un objetivo, lo leo de acá, con un objetivo único. Los proyectos normalmente involucran la actividad interrelacionada de varias personas, Universidad de Twain, esa es la bibliografía. El proyecto es un aprendizaje eminentemente experimental, pues se aprende al hacer y a reflexionar sobre lo que se hace en contextos prácticas y situadas y auténticas, según Díaz Barriga. Un proyecto no son ejercicios escolares rutinarios, sino verdaderos problemas para resolver y conduce a la adquisición de competencias, por lo cual se le concibe como una actividad significativa compleja en la cual todas las acciones tienen un sentido mediano plazo, que invita a los niños a movilizar sus capacidades haciendo cosas verdaderas. ¿Qué nos dice esto? Nosotros hemos hablado antes de competencias y nuestros proyectos ahora deben ser dirigidos a desarrollar competencias. Y al desarrollar competencias, ¿de qué estamos hablando? De un enfoque que antes hemos visto, el enfoque por competencias. Y cuando hablamos del enfoque de competencias, ¿de qué aspecto precisamente estamos hablando? ¿Qué es el enfoque de competencias? Dice, en primer lugar es un saber actuar, ¿no? Es un saber actuar en un contexto particular donde el estudiante selecciona, dice, y moviliza de manera pertinente e integra una diversidad de saberes, conocimientos y habilidades propios y recursos externos para resolver una situación problemática o lograr un propósito determinado, satisfaciendo ciertos criterios de acción considerados esenciales. Eso en sí es una competencia, o sea, es un saber actuar. O sea, el alumno tiene que
hacer, actuar, no puede estar pasivo, tiene que hacer. ¿Y en dónde? Se va a realizar en un contexto solo, no puede ser un contexto solo, sino un contexto particular, ¿no? Específico, donde el estudiante selecciona y moviliza de manera pertinente, o sea, él va a movilizar sus aspectos cognitivos, toda la cognición que él tiene, sus saberes previos, se van a movilizar, porque como en antes decíamos, como nos dice Auswell también, que el niño no viene al aula en blanco, así tenga 3 años en el aula, no viene con una mente en blanco, él tiene sus pequeños saberes sobre algún tema que vamos a tratar, por lo tanto, él comunica eso. Entonces, eso se va a movilizar, pero ¿de qué forma? De manera pertinente. Por ejemplo, si vamos a tomar el caso de antes, no estábamos hablando de los derechos del niño, pero el niño dice, en la conversación hablamos del castigo, pero el niño dice, no, el otro día la pelota se cayó al patio, pero estamos hablando de un tema, ¿no? Entonces, esa respuesta o esa conversación ¿es pertinente? No es pertinente, entonces el niño no se ha enfocado, no hemos orientado bien. Por lo tanto, esa movilización cognitiva, esa movilización de los saberes, tiene que ser pertinentes e integrado con una diversidad de los saberes. Así como cada uno de nosotros ya tiene sus saberes sobre el tema, pero eso se va a ver movilizado en forma pertinente. Cuando decimos que hay pertinencia, cuando se centra en un foco o el tema que estamos tratando, ¿no? Después dice, saber conocimientos y habilidades. O sea, también el chico va a demostrar todas sus habilidades ahí, ¿no? Propias y recursos externos para resolver una situación problemática. Ojo, es una situación problemática. Otros nos ponen un ejemplo por decir, mi mamá está enferma. ¿Qué puedo hacer? Es una situación problemática. No tengo dinero. Ah, no, voy a asaltar un banco y sano a mi mamá. Resolví el problema, sané a mi mamá, pero actué con pertinencia. No hay pertinencia, ¿no? Entonces, el actuar tiene que ser pertinente, la solución del problema tiene que ser pertinente, de eso se trata, ¿sí? O lograr un propósito, obviamente para un propósito determinado, satisfaciendo ciertos criterios de acción considerados esenciales. Muy bien, entonces acá son algunos aspectos. Primero, el saber actuar tiene que ver con la actuación del estudiante en una situación determinada, sea esta para comprenderla o modificarla, ¿no? A través de una acción que implique actividad mental o física. Normalmente pensamos que la actividad mental solo es cognición, pero también el niño está haciendo, porque estamos hablando de un saber actuar, ¿no? Física y mental. Luego se da, dice, en un contexto particular. ¿Por qué? Se refiere a una situación real o simulada donde existe una acción del estudiante. Siempre el protagonista del aprendizaje o la conclusión del aprendizaje se va a dar en el estudiante. Supone un actuar pertinente, es la correspondencia que debe existir entre la acción del estudiante y la situación del contexto con el que actúa. Por ejemplo, los niños que presentaron en el caso de los robots, ¿era pertinente? No era pertinente, ¿no? Porque no era del contexto, ¿no? Solucionó el problema, hicieron una maqueta, pero ¿había pertinencia? No había pertinencia, ¿no? Entonces, dice, es la correspondencia que debe existir entre la acción del estudiante, la situación del contexto en el que actúa y el propósito que lo guía, la acción mecánica que reitera sin tomar en cuenta la situación no es actuar pertinente. ¿Ve? Si no tengo en cuenta esa situación, no es un actuar ya pertinente. Lo otro dice, selecciona y moviliza saberes. Supone que el estudiante utilice sus conocimientos.
Según esas definiciones, nosotros podemos decir que que el proyecto es una forma de planificación, lo hemos leído, es temporal, ¿no? Comienza y termina en un tiempo específico, tiene una duración variable, permite el desarrollo de competencias. Entonces, tenemos bien claro qué son las competencias, cómo yo voy a desarrollar a través de proyectos las competencias. Y se enmarca en un contexto real o simulado, permite integrar diferentes áreas del aprendizaje, se orienta a resolver algún problema del contexto, alcanzar un propósito o responder una inquietud del estudiante, requiere participación activa de los estudiantes, del docente y de otros actores del desarrollo. Por lo tanto, dice, ¿cuáles son las características de un proyecto de aprendizaje? La resolución de una situación o un problema de interés del estudiante. Esto involucra la adquisición y el desarrollo y la movilización de diversos recursos personales, capacidades y recursos externos, medios y materiales. También el protagonismo de los estudiantes. Antes era fácil ser alumno, como antes se escuchaba, ¿no? Ser alumno era fácil porque el docente iba, decía algo, tú copiabas, decía por ejemplo la célula. ¿Qué es la célula? Te escribía y tú ibas y copiabas tal cual. Llegabas a casa, lo repetías, escribías tal cual y te sacabas 20. Entonces era fácil ser alumno en nuestra época. Muchos hemos tenido tal vez 20, nos han felicitado y todavía teníamos prioridades, ¿no? Consideradas. ¿Por qué? Porque el profesor decía y repetía tal cual. Esa era nuestra época tradicional y nosotros de alguna manera nos han formado así todavía y estamos recién despojándonos de eso. De nuevo, estamos con otro enfoque, como decíamos, el constructivismo, ¿no? Social, en que todo tiene que ver el contexto, lo real. Entonces, en base a todo eso vamos a hacer nuestro repaso sobre los proyectos. Definir el proyecto, dice. No siempre es fácil definir la idea del proyecto, por lo que vale la pena que asegurarnos de que sea lo suficientemente relevante, miren, significativo, como para motivar a nuestros estudiantes. Quiere decir que si es significativo, tiene que ser retador, tiene que ser motivador, tiene que romper esquemas, tiene que ser diferente. Como decíamos, ahora nosotros como docentes nos hemos revestido de otro tipo de conocimiento, de otro tipo de docente. Ya no somos el docente que da conocimiento, somos el docente que construye aprendizajes en los niños, ¿no? ¿Qué es lo que hago yo en el aula? Esta es mi aula, ¿no? El aula para mí es un laboratorio donde voy a construir aprendizajes. Particularmente, yo soy docente de inicial, de título, y veo en las aulas esto que estoy viendo acá, muchas decoraciones, muchas cosas que llaman la atención a los niños. Entonces, pero me dicen los docentes, pero Miss, eso le gusta a los niños, le gusta esos dibujos, le gusta Mickey, le gusta eso, entonces pongo en el aula. ¿Qué estoy haciendo? Estoy generando distracción, elementos distractivos. Mi alumno no se va a concentrar. Yo sola estoy saboteando mi clase. ¿Por qué? Por ejemplo, ahorita hay varones, acá hay mujeres, pero yo digo, yo sé que acá los varones, a los profesores les encanta leer algunos libros, no sé, de elaboración de cerámicas, y pongo acá libros de elaboración de cerámicas, maletines, por ahí pongo carteras, joyas, que nos gustan las chicas, perfumes. Y digo, vamos a hablar de competencias. ¿Cómo estarán ustedes, los profesores? Dirán, ¿qué hora agarro eso? ¿O cuánto cuesta? ¿O quiero ver? ¿No? Por ahí el profesor dirá, oye, ese libro me interesa, ese es de política. Entonces, el profesor, nosotros mismos siendo adultos,
estaríamos pendientes de los objetos o agentes distractivos que he puesto. Y me escucharán, estarán pendientes del tema que vamos a tratar, y a pesar que están acá con su tiempo y su dinero y todo, no, porque ya les he puesto elementos distractores. Entonces, ¿qué tengo que hacer en el aula? Eliminar los elementos distractores y hacer que mi aula se centre en un contexto de construcción de aprendizaje. Entonces, ¿qué soy yo ahí en ese momento? Soy un docente que va a construir el aprendizaje con mi alumno, ¿sí? Entonces, vamos a leer la pregunta. Tal vez me he explayado un poco porque a veces es necesario centrarnos bien como docentes, el docente de hoy. ¿Quién es el docente de hoy? El docente de hoy va a veces bien atado, ¿no? Habla de constructivismo, repite las teorías, pero siempre llevamos ahí como una cadena arrastrando nuestras costumbres, nuestras formas tradicionales. Todavía ponemos títulos a los temas, todavía estamos arrastrando y nos cuesta, ¿no? Estamos ahí casi yendo contra la corriente, pero nosotros tenemos que ser un poco más valientes, más fuertes y entrar de frente al enfoque por competencias, que ya desde el 2009 Luis Guerrero nos estaba ya hablando de eso, y también han planteado a nivel mundial. Esto no es un enfoque que estamos trabajando nada más en el Perú. Este enfoque viene desde los convenios internacionales, ¿no? De John Tien y Dan. Muy bien. Entonces vamos a hablar de la pregunta 25. ¿Ya la hemos leído? Todavía, ¿no? Sí. La 25 ya la hemos trabajado. Todavía estábamos en eso. Hemos entrado un poco al tema de proyectos para hablar, ¿sí? Dice, dos maestros, Micaela y José, están dialogando sobre la importancia de desarrollar competencias. Ojo, ¿cuántos aspectos tienen los proyectos? Lo que es la planificación, ¿ya? Dirección de competencias. A ver, ¿cuáles son las fases del denominación del proyecto? Ya. Planificación del proyecto. Ahí está, las fases del proyecto. Dice, la primera fase, la planificación. No, en la planificación, selección y, voy a ponerlo más grande para que lo podamos. Ahí está. Dice, selección y definición de un tema, situación o problema del contexto. Hasta ahí estamos bien. Son tres fases, ¿sí? Dentro de la primera fase, selección y definición de una situación o un problema del contexto. ¿Quién hace esto? El docente. Muy bien. Luego la sensibilización. Pienso cómo voy a sensibilizar a mis estudiantes. Luego, preplanificación con los estudiantes. Ahí donde voy a generar mis preguntas, ¿no? Todas las preguntas, cómo lo haremos, qué haremos para solucionar un problema. Luego, determinación del título del proyecto. Luego viene la planificación del proyecto por el docente. O sea, normalmente nos saltamos ese último paso. Decimos, levantamos el proyecto con los alumnos, con las preguntas, pero ¿y dónde aterriza lo que yo primero preplanifiqué? ¿Y dónde queda lo que los alumnos me dijeron? Ahí, ¿no? Ahí recién está en el último punto, donde dice planificación del proyecto por el docente. Ese es el que va a quedar, ¿no? Luego pasamos a una segunda fase de implementación. Ojo, esa es planificación. La implementación es ya la ejecución propiamente dicha, donde dice el desarrollo del proyecto a investigar, indagar, vivenciar experiencias, realización de actividades y o tareas individuales o colectivas. Y una tercera fase, que es la comunicación. En la comunicación se da la socialización de los productos del proyecto. Ahí donde todos socializan, todos presentan, ¿no? Y exponen, obviamente.
¿Y dónde queda, Miss, la evaluación? La evaluación es un proceso, dice, proceso de evaluación donde hay la reflexión, la metacognición de qué hice, por qué lo hice y para qué lo hice. Y la evaluación del proyecto por los estudiantes y por el profesor. Evaluación de los aprendizajes durante el proyecto. Obviamente, esta evaluación también hay dos tipos, ¿no? Al finalizar el proyecto y la evaluación que es permanente. Y eso se da en forma transversal. ¿Sí? Muy bien. Profesora, disculpe, Sí. esto es un proyecto de aprendizaje. Así ¿Es para todos los niveles o inicial tiene otro esquema? No, la planificación es para todos los niveles. Planificación, desde implementación y comunicación con esas tres fases. Exacto. Todos los niveles, desde inicial hasta secundaria, trabajamos con los mismos procesos. Un proyecto de investigación con un proyecto de aprendizaje. El proyecto de investigación es lo que nosotros a veces hacemos para optar un diplomado, optar una segunda especialización, y existen diferentes, ¿no? Investigación-acción, que es el que docente debería ser un poquito más de experiencia, porque ¿cuántos de acá han hecho investigación-acción? ¿Usted ha hecho investigación-acción? Ya, muy bien. ¿Qué significa? Vamos a poner un poquito ahí para centrarnos. ¿Qué es la investigación-acción? Es cuando yo reviso mi práctica. Es como docente digo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Estoy conforme con mi clase, reviso un poco mi clase y digo, ¿qué pasó? ¿Me alcanzó el tiempo? Porque siempre decimos, estoy haciendo, uy, me faltó el tiempo. ¿Por qué me faltó el tiempo? O los recursos. Preveí todos los materiales, los recursos para mi aula, no sé qué pasó. O si no, más aún, las estrategias, lo que antes hablábamos. ¿Qué voy a hacer para que mi alumno aprenda? ¿De qué estamos hablando? De estrategias. Y las estrategias están en los procesos didácticos de acuerdo a las áreas, ¿no? Ya sea comunicación, matemáticas, ciencia ambiente, personal social. Entonces, de acuerdo a eso, yo reviso mi práctica y hago como un mea culpa, algo así, ¿no? De qué estoy haciendo. Y lo más importante es encontrar ese punto flaco que tengo y revisar y mejorar mis estrategias, porque ¿de qué vale? Es como ir al médico, ¿no? El médico te dice, sí, ¿sabes qué? Te está dando gastritis porque no estás comiendo a tus horas, eso es tu desayuno, pero nosotros ya sabemos que debo tomar el desayuno, el almuerzo y la cena, ¿no? Pero y seguimos desayunando a las 4 horas más, nos quedamos sin el desayuno. Entonces, ¿estoy haciendo caso a las estrategias, a las recetas? No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Usar las estrategias pertinentes al área. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Revisando mi práctica. Si yo soy docente y no reviso mi trabajo, no reviso mi planificación, no reviso lo que he hecho, entonces no me voy a dar cuenta si estoy bien o si estoy mal. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo voy a dejar eso ahí porque eso nos va a ayudar de alguna manera a refrescarnos esto, ¿ya? La pregunta 25 dice, una vez más, vamos a leer ya con esta ayudadita, ¿alguna pregunta más sobre los proyectos? Porque casi todas las preguntas vienen sobre proyectos, ¿sí? ¿Está claro esto? Ya. Muy bien, dice. Dos maestros, Micaela y José, están dialogando sobre la importancia de desarrollar competencias sobre el cuidado de la salud en sus estudiantes, promoviendo que estos propongan soluciones. Micaela afirma que con ese proyecto sus estudiantes podrán aprender a elaborar cuadros estadísticos sobre el consumo alimenticio de las familias, preparar un reportaje sobre las consecuencias de consumir comida chatarra en la salud. Incluso indagar sobre los secretos de la cocina de las diferentes regiones del país y los saberes comunitarios que tienen sus abuelos, ayudándolos a desarrollar su identidad. Es evidente que Micaela sabe lo que quiere conseguir con el proyecto de aprendizaje propuesto a sus estudiantes. ¿Qué punto
punto específico de la planificación del proyecto se evidencia el accionar de Micaela? Selección y definición. Muy bien, ¿no? Ahí tenemos el dato. Selección y definición de una situación o un problema. ¿Por qué no la A? Realización de actividades o tareas individuales. Sí, está conversando. Exacto. La B, preplanificación. Está ahí, ¿no? Todavía no ha hecho las preguntas. Entonces está en selección y definición de una situación problemática. Muy bien. La situación 26 dice: con el propósito en mente, la profesora Micaela les plantea el proyecto a sus estudiantes, generando un ambiente motivador a través de preguntas orientadoras para que conozcan y comprendan el problema y se involucren en el proyecto. Les propone leer una noticia cuyo titular es Adiós a la comida chatarra. Es evidente que la profesora Micaela está planificando el proyecto con sus niños, sensibilizando y definiendo el proyecto, organizando la comunicación del proyecto o evaluando la ejecución del proyecto. Claro, ¿no? Los está sensibilizando, ¿sí? Porque la planificación está en otra fase, ¿sí? Está sensibilizando, porque está motivando, ¿no? Haciendo que se involucre. Claro, y que el ambiente sea motivador. Muy bien. Vamos a pasar a la situación 27. Dice: la maestra Micaela pide a sus estudiantes, ¿no? La 26 ya hemos leído. Estamos en la 27, ¿sí? La maestra Micaela pide a sus estudiantes de sexto grado realizar una indagación en internet sobre el valor nutritivo de los alimentos nativos, con el fin de generar una propuesta que contribuya al mejoramiento de los hábitos alimenticios en la familia. Al preguntar a los estudiantes sobre las indagaciones, la maestra se da cuenta que ellos trajeron párrafos de copias literales. ¿Cuál de las estrategias debe aplicar Micaela para que sus estudiantes adquieran competencias? A. Conformar los equipos de trabajo para realizar visitas, entrevistas a 2 cocineros o cocineras de los mejores restaurantes de la localidad. B. Preparar una receta de un plato típico de la localidad, identificando el valor nutritivo de los alimentos, relacionarlos con la pirámide nutricional, cuidando su salud y la salud colectiva. C. Conseguir los productos para preparar una receta de un plato típico de la comunidad, decorar y servir el potaje. D. Elaborar un recetario de potajes típicos de la comunidad para comprender cómo las personas se mantienen sanas. ¿Cuál sería nuestra alternativa? Dice, la pregunta es: ¿cuál es la estrategia que debe aplicar Micaela para que sus estudiantes adquieran la competencia? El enfoque de competencia, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La B, ¿no? Porque dice preparar una receta de un plato típico de la localidad, identificando el valor nutritivo de los alimentos, relacionarlos con la pirámide nutricional, cuidando su salud y la salud colectiva. ¿Por qué no A? Por ejemplo, dice conformar los equipos, ¿no?, de trabajo. Aquí esta estrategia no es para lo que pide, porque ella ¿qué quiere?
ella quiere, ¿no?, que vean el valor nutritivo. ¿Y en qué parte nosotros vemos el valor nutritivo? Cuando hace la pirámide nutricional. Nosotras, no, a veces las damas decimos, no, que mucha grasa, que mucho esto, que mucha harina. ¿En qué nos estamos guiando? Al valor nutritivo en la pirámide nutricional, ¿no? Por eso es lo que nos hace. Y cuando habla de competencia, ahí mismo nos vamos a lo que es actuar, ¿sí? Entonces, prepara una receta. ¿Sí? Muy bien. Vamos a la situación 28. Dice, el maestro José le dice a su colega Micaela, si el problema que definiste tiene que ver con los inadecuados hábitos alimenticios de las familias, ¿cuáles serían tus preguntas orientadoras o significativas? Micaela le responde, estas serían, dice, ¿por qué las personas deben alimentarse saludablemente? ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestros hábitos alimenticios? ¿Cómo podemos comprometer en este propósito a nuestras familias y a la escuela, dada la situación descrita? La pregunta es, ¿qué punto específico de la planificación del proyecto se evidencia las preguntas orientadoras que formula Micaela? A. Realización de las actividades o tareas individuales o colectivas. B. Preplanificación con los estudiantes. C. Selección y definición de una situación problema del contexto. Y D. Planificación del proyecto por el docente. ¿Cuál sería? La C, selección y definición de una situación o problema del contexto. ¿Será la C? La respuesta es la B. Preplanificación con los estudiantes. Ahí está. Preplanificación con los estudiantes. ¿Por qué? Porque ahí nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando hacemos la preplanificación? Preguntamos, ¿no? Preguntamos, generamos preguntas. Estas preguntas que dice ella, ¿por qué las personas deben alimentarse saludablemente? ¿Qué debemos hacer para mejorar nuestros hábitos alimenticios? Todas esas preguntas que ella hace, ¿no?, son preguntas de la preplanificación, pero con los estudiantes, ¿sí? Entonces tengamos claro en qué momento de la planificación, ahí están las tres fases que estamos trabajando. En la situación 29, dice, Micaela propone a sus estudiantes como actividad significativa, ojo, como actividad significativa, buscar información en internet o en la biblioteca o preguntando a personas de la comunidad sobre el valor nutritivo de los alimentos de nuestra zona y del país. Para ello, acuerda conjuntamente con sus niños y niñas realizar las siguientes estrategias. Ya están, hay dos palabras claves, ¿no? Estrategias. Elaborar una clasificación sobre los grupos de alimentos formadores, energéticos, reguladores. Luego elaborar la pirámide nutricional con los alimentos de la zona. Finalmente, escribirán un recetario de comidas nutritivas y saludables. La pregunta es, ¿qué competencia del área de ciencia y ambiente se está priorizando con estas estrategias? ¿Qué competencias, dice? ¿Cuál sería? A ver. Es la B, ¿no? Indaga, dice, a partir del dominio de los métodos científicos sobre situaciones susceptibles de ser investigados por la ciencia. ¿Por qué no A?
Dice, reconoce cuestiones susceptibles de ser investigadas. Las problematiza, formula pregunta, hipótesis. No estamos en ese proceso. Estamos en este. Muy bien. Exacto. Vamos a ver la situación 30. Micaela, junto con sus niños y niñas, escriben una carta de invitación a una enfermera. Y esta enfermera dice, es tía de Diego. El día de la visita, los estudiantes se sentaron formando una media luna y fueron anotando lo más importante de la información que les brindaba la enfermera. Cada niño fue formulando preguntas y la enfermera respondiéndolas, citando ejemplos, comentando experiencias y mostrándoles láminas, y una vez terminada la visita, Micaela motiva a sus estudiantes para elaborar sus conclusiones. Las escribieron en sus cuadernos y las compartieron con sus familias, en sus casas. Ahora el siguiente reto o desafío es la producción de un folleto, para lo cual la maestra les proporciona modelos de dípticos para que lo revisen y descubran la función que cumplen estos textos. Juntos elaboran el siguiente esquema. ¿Qué produciremos? Y un folleto díptico, dice. ¿Para qué produciremos? Para informar sobre las consecuencias de comer mucha comida chatarra. ¿Para quiénes escribiremos? Para los otros niños del colegio, para nuestras familias, para los profesores. ¿Qué comunicaremos? Las conclusiones que hemos elaborado a partir de la conversación con la enfermera. ¿Cómo lo produciremos?